parlamentos autonómicos. En los parlamentos de las comunidades autónomas, de los 17 parlamentos autonómicos, 5 ya tienen regulado específicamente el trámite de comparecencias en el seno del procedimiento legislativo. Las regulaciones son muy parecidas, con muy pequeñas diferencias. En concreto, los parlamentos que lo permiten son el de Asturias, el de Cantabria, el de Andalucía, el de Extremadura y el de Cataluña. Decía que las regulaciones son muy parecidas, con pequeñas diferencias. Por ejemplo, difieren, pero es anecdótico, en el plazo que conceden a los grupos parlamentarios para proponer las comparecencias, que van desde los 3, 5, 6 o 15 días. La verdad es que no se necesita un plazo muy amplio para proponerlas. Se supone que los grupos parlamentarios tienen claro inmediatamente quiénes les gustaría que vinieran a comparecer en relación con una ley que se esté tramitando. Luego, aquí no es necesario un plazo muy amplio, que puede incluso llegar a dilatar el procedimiento legislativo. Luego, es sensato un plazo corto de 3, 5 días. Claro, también tiene importancia, y aquí también divergen los reglamentos parlamentarios, si se admite la comparecencia solo de colectivos, de asociaciones, o bien se admite la presencia de personas físicas. Bien, pues en general se admite con más restricciones que la de personas jurídicas, ¿vale? En concreto, en algunos casos se dice que solo de manera excepcional. Y, por ejemplo, en el caso del Parlamento de Cataluña se excluye radicalmente la posibilidad de que puedan comparecer personas físicas a título individual en relación con una ley. Se supone que porque difícilmente puede ser representativo de demandas colectivas o que conecten con ciertas inquietudes de asociaciones que se encuentran como más vertebradas o más organizadas. Y otro matiz de la regulación, en la que hay también pequeñas diferencias en cuanto a los distintos reglamentos, es acerca de si, por el mero hecho de que un grupo parlamentario las propone, ya la comparecencia se tiene que celebrar, o si se permite que un órgano intermedio, la mesa de la comisión o la mesa del Parlamento, tenga que calificar la iniciativa y, por tanto, puede, en su caso, quizá despreciar la solicitud de determinadas comparecencias. Otro mecanismo de participación en el procedimiento legislativo, ven que voy repasando desde el mismo momento de la redacción de la iniciativa o sobre la iniciativa de otros cuando está siendo elaborada por el Gobierno, cuando el Gobierno ya la ha presentado ante la Asamblea, dirigirte al grupo parlamentario o dirigirte ya formalmente a la comisión que la está tramitando. Digo que otra vía de participación que existe generalmente en todos los parlamentos, tanto en las Cortes Generales como en los parlamentos autonómicos, es la comisión de peticiones. El otro día, cuando hablábamos en general de la estructura de los parlamentos, decíamos que si las comisiones son plenos en escala reducida, las comisiones se diferencian entre permanentes, no permanentes, es decir, en función de que duren toda la legislatura o no. Dentro de las permanentes, las clásicas son las legislativas, las que tienen una correspondencia exacta con las áreas temáticas del Gobierno, con las áreas de responsabilidad del Gobierno. Existen también comisiones permanentes que no tienen responsabilidades legislativas, como por ejemplo las de peticiones. Claro, ¿por qué las traigo aquí? Que estamos hablando de participación ciudadana en el procedimiento legislativo. Pues las traigo aquí porque es clásico que la vía de participación en los parlamentos lo ha sido a través de la comparecencia de colectivos ante este tipo de comisiones. De tal manera que ante este tipo de comisiones pueden solicitar comparecer colectivos o personas físicas que en ocasiones pueden plantear la necesidad de aprobar leyes, pueden hacer sugerencias sobre la reforma de otras y, por tanto, no necesariamente tiene que comparecer ante la comisión que, con ocasión de un proyecto de ley concreto, ha abierto el trámite de comparecencias. En ocasiones se comparece sencillamente ante la comisión de peticiones, con independencia o no de que se esté tramitando un proyecto de ley, y se hacen sugerencias en relación con esa legislación. Querríamos que se aprobara una ley en materia de protección de las lenguas propias de Aragón, querríamos que se modificara esa ley, querríamos que se legislara. Es la comisión por antonomasia en la que se trasladan las peticiones de los ciudadanos, en que son escuchados los ciudadanos, reciben una respuesta de los grupos parlamentarios que después atenderán o no esas peticiones que les han formulado los ciudadanos.
Bien, otras vías de participación que ya comentaré telegráficamente, aunque parezca residual, pero la voy a dejar anotada aquí, se puede participar asistiendo como público a los debates sobre las iniciativas legislativas. Efectivamente es anecdótica, pero al menos supone un contacto de los ciudadanos con esa iniciativa, desde luego con sus diputados, pueden ver cómo se defienden desde uno y otro lado los contenidos de esa ley y en España, pues, tanto en las sesiones del Pleno como de las comisiones, se puede asistir con total normalidad, por más que es verdad que ya las nuevas tecnologías permiten que puedas seguir esa sesión desde tu casa a través de la web o que puedas acercarte incluso a la sala de prensa del Parlamento correspondiente. Se nombraba aquí, y también pasaré por ella telegráficamente, pero porque quede constancia, otra forma de participación abierta en España solo para determinados tipos de leyes es el referéndum de ratificación. Claro, en España no existe un referéndum de ratificación de leyes, pero sí se contempla para las de aprobación en su día y para las de modificación de los estatutos de autonomía. Los estatutos de autonomía son como la Constitución de cada comunidad autónoma y, pese a que se aprobaron en los inicios de la década de los 80, han sido objeto de modificaciones en diversas ocasiones. Por ejemplo, en los últimos años hemos asistido a muchas reformas de los estatutos de las comunidades autónomas. Bien, pues la Constitución contempla que para las reformas de determinados estatutos tenga lugar después de haber sido aprobada la reforma del Estatuto en su Asamblea, después de haber sido remitida al Congreso, al Senado y haberse aprobado por las Cortes Generales, porque una particularidad de los estatutos, creo que lo dije el día que hablaba de procedimiento legislativo, es que primero se aprueba esa norma, formalmente una ley orgánica, en su Asamblea y después va a las Cortes Generales, donde pasará, como cualquier ley, por el Congreso, el Senado, volverá al Congreso. Una particularidad es que, una vez aprobada, antes de ser promulgada, se somete a referéndum de ratificación del electorado. Bien, lo más llamativo que se ha producido en relación con las reformas de los estatutos de los últimos años que han sido sometidos a referéndum ha sido la escasa participación ciudadana. Es decir, aquí que brindamos la posibilidad de participar cuanto más mejor, lo cierto es que reformas que se decían en nombre de los ciudadanos, que esa ciudadanía demandaba esas reformas, cuando han tenido que ser respaldadas yendo a las urnas, efectivamente, la ley fue respaldada, pero desde luego participó menos de la mitad del electorado. Dos últimas reflexiones. La que se hacía ya antes en relación con las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías nos pueden brindar una participación efectiva de los ciudadanos. Lo cierto es que yo creo que es común a todos los parlamentos, ya no solamente que cada parlamento tiene su web y que allí habría que abrir cauce de participación para que los ciudadanos opinaran sobre distintos temas, también es muy común que todos los diputados estén en Facebook, tuiteen con sus ciudadanos, ha sido una de las características por la última campaña electoral en España, que después del debate entre candidatos ya estaba en Twitter opinando todo el mundo y mandándole, y a su vez el candidato respondiendo a los ciudadanos. Digo que también a través de Facebook o de Twitter o de las redes sociales en general o de las nuevas tecnologías es posible incrementar las dosis de participación. Ahí sí que cada uno seguramente dirigiéndose hacia a quien se aproxima más a sus intereses particulares. Y la última reflexión. Tenemos sin explorar las posibilidades que nos brinda la participación ciudadana en algo que ya de por sí tenemos abandonado, como es la evaluación normativa. Nos preocupamos mucho, necesariamente, de tratar de elaborar leyes de calidad y, por tanto, en qué medida, cuando están en el Parlamento, las podemos hacer mejor, podemos contribuir a un lenguaje más claro, a una estructura más homogénea, pero la ley se aprueba y tanto en general los diputados como parece que los ciudadanos nos olvidamos de que ese hijo ha nacido del Parlamento y los dejamos crecer. Es decir, nadie parece estar muy preocupado por evaluar esa norma en el que parece que hemos puesto tanto cuidado en aprobar, es decir, cómo se está aplicando, qué deficiencias tiene y, por tanto, si van a ser necesarias reformas sobre esa ley que se ha aprobado, pues también aquí, en la evaluación normativa, tendrían que abrirse cauces para la participación ciudadana, porque la ley se ha hecho para los ciudadanos pueden opinar de cómo están recibiendo esa ley y de
las deficiencias que están notando en la aplicación, y aquí sí que no tenemos, en España por lo menos, experimentada las posibilidades de participación ciudadana. Bien, he pasado telegráficamente por los mecanismos que me parecían más importantes de participación regulados en el derecho positivo y quedamos los dos a disposición de las preguntas que puedan formularse. Bien, gracias a nuestros expositores. Ahora continuamos con la siguiente conferencia, pues de inmediato vamos a avanzar. Está ya aquí con nosotros la conferencista. Ella es la doctora Marcela Miranda, es la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del Ecuador, una de las funciones del Estado muy nuevas, establecida en la nueva Constitución, la que está vigente, y por lo tanto pues es muy importante esta participación de ella. Ella va a hacer una participación muy activa con ustedes y todo lo que es preguntas, respuestas, cuestionamientos a los tres conferencistas que hemos tenido el día de hoy, lo vamos a hacer luego, al final de que terminemos esta conferencia. La doctora Marcela Miranda nos va a hablar de los límites, alcances y mecanismos de la participación ciudadana en el proceso de elaboración de las leyes, la visión ecuatoriana. Este es el objetivo de nuestra conferencia, pues, y vamos a comenzar de inmediato. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, buenos días con todas y todos. Sí, yo, Marcela Miranda Pérez, no soy doctora, soy socióloga. He asumido la responsabilidad frente a este nuevo organismo que por Constitución 2008 se ha planteado. Es un reto no solamente para quienes hacemos el Consejo de Participación, sino que es un reto para aquellos ciudadanos y ciudadanas que creemos firmemente en que el Estado que tuvimos y el Estado que queremos construir y en este momento de transición, contribuir y ser parte de este momento, nos ha tocado, y creo que para ustedes, tengo entendido que esta es una escuela donde todos ustedes se están capacitando y quieren tener todos los elementos internacionales y nacionales